Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas. El Archivos y Pantallas número 24 recorre los conceptos y los archivos de Alejandro Sokolowski. Alejandro Sokolowski nació en Buenos Aires, estudió en La Plata, es docente de geografía, es librero y ha sido decano en la Facultad de Ciencias Humanas entre el año 86 y el año 90. La música de Archivos y Pantallas número 24, el Chango Spasiuk, Joan Manuel Serrat, música klezmer con el gran violinista Itzhak Perlman y la familia Linetsky, que ha realizado el CD Diáspora en Buenos Aires, un trabajo que recopila registros de la orquesta de música klezmer formada por el abuelo, los hijos y los nietos de la familia Linetsky. También Marta Argerich con Misha Maisky interpretando a Shostakovich. Y finalmente Al Batakal, canción al canto de mi tierra. Archivos y Pantallas con Alejandro Sokolowski. Estamos en la librería que tiene... ¿Cuántos años esta librería? 35 años. Creo recordarte en un reportaje diciendo, una cosa es vender libros y otra cosa es ser librero. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hoy, a lo mejor en ese momento, no sé cómo se podría ver el contraste. Hoy en día está mucho más claro porque cuántas librerías hay que son despachos de libros, en donde hay quienes atienden con la mejor buena voluntad que puedan tener, pero no saben de libros, no tienen cultura, tienen una computadora que les va respondiendo lo que la gente pregunta, pero no todo lo que la gente necesita saber. Casi como un inventario. Por supuesto, sí, digamos, tienen tornillos de 3/4, por ejemplo, podría ser una pregunta en una ferretería. Bueno, entonces puede haber dos variantes. Una, que vayan a la computadora a ver primero qué es un tornillo y qué es un 3/4. Y la otra es el que dice, a ver, ¿y de qué cabeza lo quiere? O que un tornillo Parker, o bueno, de eso sabía, pero ya no vienen. Bueno, ese es el ferretero. Ese es el que sabe, el que tiene una historia. Bueno, a lo mejor la comparación es un poco muy simple, ¿no es cierto? Pero el librero no quiere decir que sepa de todo, pero tiene que saber, tiene que tener una cultura, un manejo, tiene que no ser un despachante de libros solamente, sino alguien que sepa lo que hay adentro y que hay libros y libros. Nosotros acá hay libros que directamente no nos interesa vender. No le damos importancia y generalmente los devolvemos, porque sabemos que es basura. O que no tiene la entidad que nos interesa que llegue al público. No es censura, es simplemente un criterio de cuidar la calidad de lo que estamos. A veces, bueno, no podemos saber en todos los casos, y a veces, bueno, el público pide y se lo tenemos que dar. Eso lo respetamos, pero no hacemos esfuerzos para tener acá cosas que nos parece que no valen la pena. Uh-huh. Sí, tratamos de seleccionar, tratamos de ubicar ahí. Bueno, nosotros sabemos de libros con Marilena, en realidad es de los dos el trabajo y el reportaje, no mejor. Pero estamos en la introducción. Bueno, saber de lo que tenemos o de lo que viene o que circula, pero además saber otras cosas que no son solamente libros, saber de qué pasó en el mundo, de qué historia, de qué... En el terreno Libros Pampa, ¿hay un mapa? ¿Se puede comprender cómo está planteada el recorrido? Bueno,
Nosotros cuando empezamos con la librería adoptamos un criterio, digamos, no fue ni siquiera necesario que lo analizáramos, que lo discutiéramos, y eso siguió durante los 35 años que tiene la librería, y es que la gente pueda entrar y ver, recorrer por sí sola, y mirar y revisar, y bueno, y eventualmente elegir. Por supuesto que siempre aparece también el que dice, bueno, de tal tema, ¿dónde miro? O qué tienen, o tienen de tal autor. Bueno, muy bien. Pero en general lo que hemos tratado siempre es que la gente se maneje con la mayor libertad posible. La estructuración, que no siempre es totalmente prolija, porque bueno, hay que tener tiempo, personal, nosotros no tenemos posibilidad de tener una cosa así, pero en general tratamos que la división sea más o menos temática, o sea, lo que puede ser novelas por un lado y dentro de ellas tratar de que las policiales estén aparte de lo que puede ser romántico. Sí tenemos en general una compartimentación en la ubicación del material de especialidades. Por ejemplo, hay una sección de psicología, hay una sección de educación, que acá en esta librería son muy importantes. Otra agropecuaria, otra de ciencias exactas, computación, música, economía. ¿cómo está la música? Pero es muy poco, lamentablemente, sí, lo que se mueve. Sí hay, por ahí quienes preguntan, quienes piden, pero no es de las de mayor movimiento. Después, bueno, hay, no sé, educación física, deportes. Predominan algunas columnas que, como vos decís, pueden diferenciar zonas. Pero yo quisiera llevarte a que me describas una imagen en el colegio normal, que me describas el contexto de esos pizarrones con libros en el hall de la escuela normal. ¿A qué contexto remite? ¿A qué situación tuya, de etapa de la vida? Bueno, esos fueron los comienzos de la librería. O sea, yo cuando digo 35 años digo con la puerta abierta a la calle. Esto fue anterior, un año o algo así, donde, bueno, yo me había quedado cesante en la universidad. ¿Estamos hablando en el 76? 76, sí. Bueno, en el 76 a mí me dejan cesante. Yo me puse a buscar trabajo, digamos, una de las alternativas era irse del país, porque tal como estaba planteada la cesantía, era imposible pensar que nadie me tomara en docencia en ninguna parte, ni público ni privado, porque estaba todo regimentado y todo controlado. Así que yo había perdido la posibilidad de trabajar en lo mío. Y la posibilidad era irse del país, y algunas alternativas estuvimos analizando, algunos contactos hicimos, 2 o 3 propuestas de irnos, una a Estados Unidos, otra a Venezuela, otra a Israel, México quizá. Sí, no me acuerdo que haya habido, fue una de las alternativas, pero yo recorrí incluso embajadas, Brasil, Canadá, Francia, bueno, a ver qué. Yo creo que si hubiéramos tomado la decisión de que ese era el camino, seguramente hubiéramos conseguido algo. Pero nosotros analizamos de que, si bien la situación era totalmente insegura, porque además yo había estado detenido con la subzona 14, nunca sabíamos si el ruido de la puerta de un auto a las 3 de la mañana frente a casa era porque me venían a buscar o porque traían de vuelta a la novia en la casa de al lado, ¿no es cierto? Entonces, eso fue algo que lo vivimos durante años, ¿no? Esa angustia, esa dormir con un ojo, como se dice.
O sea, la inseguridad, aquello era inseguridad. Hoy que se habla, aquello era inseguridad. Pero pensábamos que, bueno, no íbamos a ser uno más, a lo mejor, de tanta gente que tenía la misma problemática, aunque muchas veces no se daba cuenta. Aunque, bueno, uno estaba marcado. Pero pensamos, no vamos a dar el brazo a torcer. Como que, bueno, con esto nos están echando de nuestro país. Y el otro factor que pesó, incidió muchísimo, era que nosotros pensábamos en los chicos. Nosotros teníamos 3 chicos, luego tuvimos una cuarta. Teníamos ya 3 chicos en ese momento, en edad escolar, y pensamos en ellos. No quisimos que su desarrollo en infancia, en adolescencia, fuera en otro país. En otro país, en otra cultura, tal vez en otro idioma. Después vimos lo que pasó con muchos de los que tuvieron que buscar esa alternativa y tuvieron serios problemas. Sí, la angustia que cuenta Tizón, por ejemplo, es muy grande. Está bien, a veces la opción vida o muerte estaba muy definida, muy clara. Nosotros anduvimos circulando por el borde de la cornisa, por decirlo de alguna manera. Así, bueno, vamos a ver cómo cada paso que damos, cómo va a ser. Y esa fue la opción. Entonces, dentro de eso dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces yo pongo una anécdota en el medio, puede ser. Estábamos ahí en decir, bueno, un hermano mío, ahora uno de los mayores, ya fallecido, vivía en Estados Unidos desde hacía muchísimos años. Entonces, el ingeniero, cuando él se enteró de lo que pasaba, ahí nomás apareció una carta expresa, un sobre, con un pasaje, y él me decía, te esperamos. Y la cuestión era, bueno, ¿y qué hacemos? Yo tenía que ir, tramitar una visa en Estados Unidos, pero bueno, él me mandaba una carta de invitación como para facilitar el trámite. O sea que había que tomar la decisión, a lo mejor, bueno, no sé, no lo hubiera podido hacer. Pero a mí me pasaba que nunca podía, estuve varios días armando la valija y nunca podía terminar de armarla. Siempre me faltaba algo y ya se me hacía tarde para tomar el Chevalier a Buenos Aires. Eso ocurrió, no sé, 8 o 10 días, fue una cosa así. Y un día llaman a la puerta, abrimos, Edgar Morisoli. Que yo, bueno, lo conocía, no lo conocía, lo había escuchado en alguna charla. Yo era nuevo, éramos nuevos nosotros acá en Santa Rosa, no teníamos familia ni nada, vinimos porque mi trabajo apareció acá y por eso vinimos con la familia. Entonces, bueno, yo lo había visto, escuchado alguna vez. Por supuesto, él también había quedado cesante, como ocurría siempre con Morisoli en los golpes militares. Y me dice, mire, yo tengo referencias suyas, estamos por iniciar un trabajo, nos proponen un trabajo de un relevamiento de la alta cuenca del río Colorado. Sería bueno que en el equipo haya un geógrafo. Si a usted le parece bien, me dije, está bien, bueno, no quiero que me conteste ya, dice Morisoli, que siempre es muy cuidadoso. Piénselo, le parece bien una semana. Bueno, está bien, sí, bueno, muchas gracias. Sale Morisoli, se cierra la puerta y nos miramos con María Elena. Decimos, ya está decidido. No había duda. Así, no había duda.
ese hall del colegio, de la escuela normal, lo que yo entendía, la persistencia en achicar la brecha. Sí. Bueno, eso fue la consecuencia porque estuvimos trabajando con Edgar en la Alta Cuenca unos 7 meses hasta que terminamos el trabajo. ¡Qué fantástico! No figuramos en ningún lado, no podíamos figurar. Figuraba un ingeniero de Buenos Aires, un ingeniero hidráulico, que era el que, bueno, aparecía con el cartel. Ese fue el contrato que, bueno, gente amiga de Edgar Morisoli en la provincia, armó el proyecto, digamos, le dio lugar al proyecto que salía un poco como consecuencia de que había una inquietud en la Baja Cuenca, en la zona de la provincia de Buenos Aires, Pedro Luro, de qué iba a pasar con el agua del río Colorado cuando se hiciera la represa de Casa de Piedra. Si iba a haber una modificación en tenor salino. Río Colorado tiene un tenor salino importante, pero ellos lo venían manejando, habían tenido problemas muy serios, pero lo venían controlando, pero eso era una pregunta importante. Entonces, a raíz de eso, acá se arma el proyecto de hacer un relevamiento de toda la cuenca, aguas arriba, digamos, de Casa de Piedra para arriba. Para qué interesante, el agua te retuvo. Y el agua me retuvo, sí. Muy interesante para pensarlo. Bueno, ese fue la razón, o por lo menos lo que define en ese momento que no nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos y cuando se terminó ese trabajo, bueno, había algunos otros proyectos, pero no salió ninguno. Y un día puse un aviso en el diario, profesor universitario, prepara alumnos en matemática y física. Y me empezaron a llegar alumnos. Bueno, armé la mesa, arrancaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche. Juntamos unos pesos a raíz de eso. Me fui yo en ese caso a Buenos Aires. Hicimos una compra de libros en Eudeva. Es decir, por eso yo cuento toda esta secuencia. Una compra de libros en Eudeva que prácticamente no se conocía acá. Entonces me traje una caja de libros de Eudeva y ahí arranqué. A la escuela normal, a lo que hoy en día es Exactas, que ahí funcionaba parte de Exactas y Naturales y parte de Ciencias Económicas en ese momento. Ahí en la Uruguay, en agronomía, pero bueno, el arranque mío fue acá, como vos decís, en la escuela normal. Lo que connotaba en ese tiempo esa imagen era, qué fantástico, este tipo sabe, me puede explicar de este libro que le estoy preguntando. No era que estabas ahí no, como, digamos, como un ornamento, ¿no? Era como haber encontrado un lugar de mucha circulación y el libro estaba ahí sí que estaba a la mano. Y vos podías estar charlando con alguno y mientras nosotros podíamos estar mirando otros libros, ¿no? Ese lugar y esa posibilidad me la facilitó Sandra, que era una muy joven empleada, Sandra Cope, que bueno, ahí atendía alumnos, entonces ella estaba allí y me dijo, no, profe, porque yo pregunté, yo quisiera mostrar algunos libros, como, no sé si me dan permiso, sí, no, póngase, profe. Y habló con Otero y me dijeron, bueno, no, póngase ahí en el pizarrón. Casos como el que yo cuento, Sandra especialmente, bueno, Otero, o sea, es algo que fue compartido, nosotros siempre lo vivimos, siempre lo recordamos así, es decir, como que sí, nosotros podíamos hacer lo que hiciéramos, pero si una Sandra no decía, póngase profesor, claro, sabiendo que ella podía ser sancionada. Sí. Afortunadamente las autoridades de la facultad
se ve que iban poco a la noche ahí a la escuela normal. De todos modos, a mí se me presentó la situación de que, por ejemplo, fui ahí a Uruguay y allí ya no, porque acá por lo menos me conocían el personal no docente y los buena parte de los docentes claro. me conocían. Sí. Yo siempre digo, bueno, y me compraron libros, algunos porque lo necesitaban y otros porque me quisieron dar una mano. Eso, clarísimo. Acá no me conocían muy poco, y los no docentes especialmente. Sin embargo, hubo una actitud también magnífica. ¿Qué decía el decreto de tu cesantía? Es lo que se llama ley de prescindibilidad. Vale. Ley de prescindibilidad que tenía varios artículos. El excedente, en fin, hay una cantidad de cosas por las cuales te podían dejar cesante de la administración pública. El mío, que era el 6.4, creo que es, si mal no recuerdo, decía, por ser elemento, por no contar con informes favorables del CIDE y o Policía Federal, porque había otros que eran más graves, que era elemento real o potencial de agitación, que a alguna gente le costó la vida eso. Acá no, aunque se aplicó. El caso de Julio Colombato creo que fue así. Me aplicaron el 6.6, que era... A mí me aplicaron el 6.4, pero bueno, a los efectos de quedar afuera sin nada, sin indemnización. Claro. No había otra argumentación que que la aplicación de la ley de porque eso además se tenía que aplicar en decía administración, organismos nacionales, provinciales, municipales, entidades autárquicas, organismos descentralizados, todo. O sea. Ahora, algunas palabras que están emergiendo otra vez, como las miserias, las miserabilidades, las mezquindades, cuestiones que remiten a la cuestión de los valores, a una cuestión ética. En ese tiempo, así como habrás visto esa comunicación con los docentes y con los alumnos que se acercaban a comprar los libros, habrás también sufrido la miserabilidad. Dentro de la institución, universidad, digamos que yo nunca sabía cómo eran los términos de la cesantía. Sabía que eso no lo iba a decidir ni iba a definir un funcionario inferior, porque era así. Alguna cuestión se vio con el tiempo, con los años. Porque bueno, yo lo que me tuve que dedicar fue a sobrevivir, y para eso puse en marcha todo esto que estamos hablando. ¿Alcanzaste a estar un año en el hall? Y sí. Y después pasó el espacio de Libros Pampa, que yo no me acuerdo si se llamaba Libros Pampa, en la avenida San Martín, ¿sí? Sí, ahí le pusimos el nombre, que bueno, si lo cuento, no había ningún nombre. Pero yo fui a Buenos Aires a comprar otro tipo de libros que bueno, tuve que buscar ya otros proveedores, otras editoriales, y en una distribuidora que había muy grande, donde bueno, me podían resolver una serie de títulos que yo necesitaba, porque claro, la gente a partir de ahí empezaba uno a pedirle otras cosas. Entonces yo tomaba nota, iba a Buenos Aires, bueno, había noches que a lo mejor no me gustaba porque me había ido a Buenos Aires a buscar material. En una me dijeron, bueno, el nombre del negocio. Entonces estaba la cuestión de que en aquel entonces se decía que no le vendían, yo no sé si era exactamente así, que no le vendían como librero a nadie que no tuviera un local puesto habilitado, puesto en la calle. Entonces me dijeron, ¿usted tiene librería? Sí, dije yo. Bueno. ¿Y cómo se llama? Así le ponemos acá, te lo dije. Estuve así en
Libros Pampa. Funcionó Sí, Libros Pampa. Funcionó, mirá, Bueno, qué link, link. Ese fue el bautismo, en realidad. Hablando de linkear que estuvimos hablando. Alguno me cargaba después y me decía si habíamos hecho algún concurso para el nombre. Y después, bueno, ya quedó, armamos un sellito que decía Libros Pampa. Y vaya si lo cargaste de sentido al nombre. Sí. Bueno, y después, claro, alquilamos un localcito que estaba ahí, ya no existen esos locales, eran los locales de Severino, del residencial Severino, que adelante tenía 2 locales. Uno de ellos lo alquilamos, y ahí, bueno, ya empezamos con la librería a la calle. Esto porque mucha gente nos decía, bueno, pero ¿dónde los podemos encontrar? Y nosotros vivíamos en la calle Santa Cruz, que en aquel entonces todo era de tierra. Claro. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, no, vamos a tener que buscar un local, no hay vuelta que dar. Y bueno, nos apareció esa posibilidad, alquilamos y empezamos ahí. Inauguramos con empanadas que hizo mi suegra, una vecina, una amiga. Cuando te pregunté la diferencia entre vender libros y ser librero, aparece toda esta historia. Ah, bueno, claro, sí. Vino Carlos Mazzota, el antropólogo, a hablar de los archivos y de la oralidad como la ejecución de los archivos. Y me parece que eso es lo que trato de hacer con Archivos y Pantallas. Y una de las preguntas que tantas veces lo habrás pensado, del acceso al libro, de achicar las brechas, fue ¿cómo te has llevado con las pantallas del Canal 3? Desde el punto de vista de tu mundo inmerso en Gutenberg, digamos. A ver, si
si hubo alguna posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, al estilo de Héctor Llanover, que tenía un programa, después vino Los Siete Locos. Hubo un par de situaciones en donde, no porque lo hubiéramos hecho nosotros, sino porque nos pidieron apoyo para armar un programa en donde se incluyera la presentación de libros. El primero que hizo eso fue Juan Carlos Gerardo, cuando todavía pudo trabajar en el canal. Después, unos años después... Estamos hablando como del 85, 84, sí, 85. Sí. No tenés la actitud que uno podría pensar en un librero de no, déjenme acá, estoy con los libros. No. Te he visto cuando hemos hecho encuestas y cómo has visto ese vínculo. Es decir, en realidad, vos decís como confrontación con la... No, por eso, ¿cómo te has relacionado vos? Precisamente no veo confrontación en tu... No, lo único que pensamos con Marilena siempre es que hay un desperdicio de posibilidades en general, de lo que es cultural, como instrumento cultural, el Canal 3, lamentablemente. Nosotros lo metemos en el zapping que hacemos a veces en algunos momentos para enterarnos de alguna cosa local, pero después es una lástima. Te decía, presentación del libro hicimos con Juan Carlos Gerardo. Varios años después, ya estábamos acá en la esquina. La que hizo un programa con nosotros presentando libros fue Yolanda Garófalo, que tenía un programa ahí medio ómnibus, pero tenía un compartimiento para presentación de libros. Entonces lo que ella hacía era venir cada tanto a la librería, con la cámara, etcétera. Nosotros le seleccionábamos, ahí sí, le proponíamos nosotros libros, conversábamos un poco qué era cada cosa y ella hacía la presentación. A veces, yo no me acuerdo si alguna vez también nosotros dijimos algo en ese programa, y especialmente María Elena. ¿Alguna recomendación? Sí. Pero bueno, fueron iniciativas, no estrictamente una idea del canal, creo que siempre fue medio anárquica la cosa. Había uno que proponía un programa, qué sé yo, conseguía avisadores, así la cosa. No hay un proyecto cultural que sostenga los emprendimientos. Claro. Eso es así. Eso es una lástima, porque podría ser un motorizador de... Sí, ¿tenés alguna hipótesis de por qué el canal estatal no ha encontrado todavía su posicionamiento tan fundamental, ¿no? Para instalar los temas del agua, los temas de los pueblos originarios? Sí, pero hay un problema de conducción, muy claramente. No simplemente hoy, hace muchos años que hay problemas de conducción, muy claramente. No simplemente hoy, hace muchos años que hay problemas de conducción si pensamos, bueno, un canal Encuentro, a lo mejor estoy hablando de un ideal prácticamente. Pero ¿por qué el canal Encuentro es como es? Porque tiene una conducción, tiene una dirección, pero además quien lo dirige no es alguien que manejó una pelota, dicho así con todo respeto, como se dice hoy en día, o un micrófono en un partido de vóley, ¿no? Para transmitiendo un partido de... No, hay una formación y hay un bagaje cultural. Que eso va para la televisión, va para las radios, en fin, hay cosas que uno dice, bueno, se está desperdiciando, es desesperante. Como hay espacios que son ocupados por pavadas, por chismes, lo que pasa ahí en el canal, yo creo que es el monumento a la ineptitud de la conducción. Con algunos pequeños momentos en donde tal vez hubo alguna otra intención no suficientemente apoyada, después saboteada, torpedeada o directamente sin que se le prestara atención. Entonces, claro, llega un momento que el que tiene la iniciativa dice, me voy. Fíjate que hasta tal punto se evidencia esa carencia de proyecto y de idoneidad para pensarlo como una herramienta de cambio. Sí.
Entonces, y creo que los costos sociales tienen mucho que ver con esa falencia de una pantalla pública que no debate. Ahora, qué ironías. Hace 11 años el patrimonio audiovisual del canal se viene al archivo histórico. Nos encontramos con el archivo histórico cerrado ahora. Bueno, ahora sí. Cuando se planteaba como un... hablando de que tampoco es algo aislado lo del Canal 3 y su pobreza. No es aislado, no, Claro. claro que no. Planteas la pobreza de una pantalla pública desnaturalizada, porque en definitiva el objetivo era ser una bisagra cultural, articulando con educación. Sí, claro, bueno. Claro. Bueno, hasta ahora no lo hemos visto. No. Pero además hay un problema, más allá de, qué sé yo, capaz que cada uno de los que está ahí cree que hace lo mejor del mundo, pero en realidad no hay quien diga esto sirve o esto no sirve desde el punto de vista cultural. Puede decir sirve o no sirve desde el punto de vista político, de la circunstancia de promover algo, pero no desde lo cultural. Lo cultural no existe ahí, es una pobreza absoluta. Una pantalla empobrecida que no mira la problemática pampeana, desde, como vos decís, desde lo económico, desde los ríos, pero con una dirigencia que no reclama ese espacio para el debate y el pensamiento. Claro. Porque tal cual lo plantea el Canal Encuentro, se puede pensar y se pueden plantear cuestiones nucleares para debatir. Bueno, una parte de la programación, que probablemente eso le dé más rating también, está colgada de la programación nacional. El fútbol, por ejemplo. Y qué sé yo no estoy en contra de que se transmitan los partidos de fútbol. Lo que me parece, creo que es un desperdicio de que el Canal 7 se ocupe de esa manera del fútbol, cuando se podría hacer un canal estatal deportivo, y que todos los que quieren ver fútbol se pasen la vida mirando el fútbol. A mí no me disgusta ver un buen partido de fútbol, pero... ¿Vinculás esa pobreza de la pantalla pública con las dirigencias, con el nivel de ausencia de referentes con credibilidad, sin travestismos? Sí, hay casos en donde podemos hablar de pobreza, y en otros casos sabemos que hay gente que no es tan pobre, pero que maneja la cosa en términos políticos. Sí, yo creo que hay una cuestión de, bueno, cuánto vamos a sacar de esto, cuánto mide, cuántos votos nos arrima, y bueno, a lo mejor tienen razón, hay que ganar en política. Pero sin embargo vos planteaste siempre un eje de eticidad que no se ha visto de modo claro y concreto y explícito en otros actores, digamos, sociales. ¿Estamos lejos de que esto prevalezca? Yo creo que hay mucha gente que tiene comportamiento ético respetable, a lo mejor no son tan vistos. Uno porque, bueno, como vos decías, yo no tengo problema con las cámaras. No tuve problema durante años de dar clase frente a 10, 50, 700 alumnos, depende de lo que me tocaba. Entonces uno se acostumbra a eso. Hay gente que, bueno, a lo mejor no lo dice. Claro, que se pueda ver como referente, ¿no? Bueno, eso sí sería importante. Importante. Sí. Sí, gente de perfil bajo, maravillosa, y que tiene un compromiso y una militancia social admirable, de acuerdo. Yo pienso que hay gente que se ha cansado también. Eso es un grave problema. Porque hay gente que en política, en la actuación pública, en distintas cosas, se ha cansado. Entonces llega un momento en que ¿cómo lo haces volver? Tiene que haber una propuesta realmente... Creo que esta es una situación que estamos viviendo estos años, lo digo desde de cómo veo yo la historia, el proceso político argentino, latinoamericano, y cómo veo mi inserción en ese proceso. Yo creo que hay mucha gente que ha vuelto de alguna manera porque ha visto que
había cosas que a lo mejor eran posibles. Cuando uno piensa en la trayectoria de uno, no sé, yo siempre fui un optimista irresponsable más que incorregible, pensando siempre de que había que seguir para adelante, que bueno, nos iba a costar más, menos, pero eso iba a llegar. Me acuerdo que en plena dictadura, bueno, había amigos, algunos jóvenes, que se hicieron amigos, o que, bueno, por las relaciones de la librería y de lo que poco que pude hacer en la facultad antes de quedar cesante, con los que hablábamos mucho. Era muy difícil hablar, porque había que ver con quién se hablaba. Pero había gente con la que hablábamos, y especialmente con los más jóvenes, que muchos venían en una actitud, de alguna manera, interrogante. Uno a lo mejor tenía algunos años más, había transitado algunas situaciones límite, o casi, por decir, 20 de junio del 73, Ezeiza. Nosotros estuvimos ahí. Las balas nos pasaron a los costados. No éramos parte de ninguna de las organizaciones que estaban ahí, pero estábamos ahí porque fuimos. O sea, ese tipo de cosas nosotros las vimos, las vivimos, digamos, son las experiencias que fueron sumando dentro de nuestra vida. Y a lo mejor reubicar y relativizar actitudes, posiciones. Entonces había quienes venían y preguntaban, bueno, por ahí, jóvenes, me acuerdo alguna conversación donde decían, claro, pero esto de la dictadura, de los militares, esto no se termina nunca. Y yo siempre decía, no, sí se termina. Sí, por eso digo, a lo mejor un optimista irresponsable, ¿no es cierto? Pero yo decía, sí se termina. No, pero ¿cómo? ¿Te preocupan los maniqueísmos en los discursos de hoy? Sí. Sí, hay mucho de eso, sí. Relacionándolo con la pobreza de debates de la que hablábamos, la pobreza de poner un pensamiento y con honestidad intelectual, discutirlo, revisarlo. Sí, bueno, creo que eso es una batalla muy antigua y que no se ha terminado y no veo que se pueda terminar. Siempre existe eso. ¿Sí? Además, hay un problema de que a la mayor parte de la gente se le llega con cosas simplificadas. Light, como se dice hoy en día, sintéticas, Ersatz, decían los alemanes en la Segunda Guerra. Se simplifica y entonces estás con esto. ¿Conmigo o sinmigo? Sinmigo. Es algo en lo que uno se formó, se formó, cuando ya, bueno... ¿Cuándo ves vos que adquieran un poco más de consistencia los discursos éticos? Porque si no nos cuesta mucho avanzar. Pienso que en la medida, por eso me parece que estamos viviendo algo que es lo que yo te había empezado a decir, para nuestra experiencia, y eso es una cosa que compartimos a diario, para nuestra experiencia nunca se vivió en Argentina una oportunidad como esta, en donde no solo en las medidas económicas y demás, que bueno, ahí se puede decir si hubo algo un poco mejor, pero la búsqueda de la verdad, planteada como está planteada hoy en día, en donde justamente la batalla más importante, la cuestión principal, más importante, es esta cuestión de la justicia. Porque es decir, la búsqueda, que bueno, después se puede debatir sobre si fue el mejor procedimiento, si debía haberse hecho una consulta más amplia, yo creo que había que hacerlo. Y los hechos demuestran de que hubo quienes
acercaron su opinión, su crítica, y que hubo cosas que se han tenido o se están teniendo en cuenta. Que vaya Berbisky y diga, el CELS piensa tal y tal y tal cosa. Berbisky y otra gente, bueno, estuvo ahí, una abogada joven que me pareció muy interesante, no me acuerdo ahora el apellido. Bueno, es la forma, no sé si existe la forma ideal de plantear una discusión. Lo cierto, lo concreto, es que eso se está discutiendo por primera vez. ¿Qué pasa con la justicia? Tengo un audio de el fiscal Estracera, creo que cuando se cumplieron 30 años del golpe. Estaba Gil Lavedra, Estracera y no me acuerdo si Ledesma estaba, Valer Garaos, algunos. Ajá. Ese audio lo voy a insertar en nuestra charla porque dice Estracera que cuando terminó el juicio del Nunca Más, se fue como embajador por los derechos humanos a Ginebra. Termina el mandato de Alfonsín, viene Menem, entonces él, digamos, termina su ciclo como embajador. ¿Sabes lo que dice Estracera? Me mandó Alfonsín como embajador para derechos humanos a Ginebra, pero es que yo ya había llegado al tope de mi carrera y digo que voy a volver a condenar en Justicia Federal carteros porque no entregaron a tiempo la correspondencia o la tiraron. Dije, esto, a mí la carrera judicial se acabó y yo pensé que iba a terminar en la justicia. Plantea algo que es indiscutible, que todo el mundo está de acuerdo, que hay que revisar el papel de la justicia en estos tiempos. La lástima es que Estracera ahora salió a oponerse. Ahora claro, está oponiéndose. Claro, entonces en vez de ir al nudo de la cuestión, que es, no importa, yo puedo estar con el gobierno, otro puede estar, no compartir, ser crítico, ser opositor, pero la cuestión es que el tema está planteado ahí. El tema está puesto en el candelero, como para decir, bueno, muy bien, digan, discutan. Yo creo que es una vergüenza que haya habido representantes políticos que no hayan ido a las reuniones de comisión. Esto es una barbaridad. Es decir, porque ¿qué pasa? ¿Tienen razón o no tienen razón? La pregunta es si en nombre de las formas, otra vez las formas... Yo muchas veces he perdido votaciones en asambleas o en reuniones, pero siempre dije lo que creí que tenía que decir. No sé si era lo mejor, si estaba acertado o no, pero dije lo que pensaba. Bueno, dígalo. ¿Qué tiene miedo de quedar en minoría? ¿Cuál es el problema? Porque las mayorías hay que armarlas. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar.
desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando, llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el Señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor. Llegan a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, me dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesita llame, que Dios le inspire o que Dios le ampare. Esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. No, el texto viene así y no se le va a modificar una coma. Sí, puede ser que alguien lo haya dicho. Pero si yo sé dónde estoy parado, que me digan lo que me digan. Yo voy, me quiten la coma o el punto o lo que sea. Voy, debato públicamente. Vayan y discutan. A lo mejor tienen razón y están en minoría. ¿Y qué? ¿Y cuál es la cuestión? Muchas veces en la historia del mundo ha ocurrido eso. Ahora, si no tienen razones suficientes, si resulta de que lo otro es más, es mejor o es más viable, bueno, qué sé yo, eso ya es cómo empieza a funcionar la instrumentación. Pero vayan y discutan y voten. Si llega el momento de votar, voten. Salgan, denuncien, díganlo públicamente. A mí que no me lo vengan a contar. Yo he salido, como hemos salido tantos de nuestra generación, a veces yo se lo cuento a los alumnos, nosotros salíamos a hacer actos relámpagos en las esquinas porque todo estaba prohibido. No teníamos ni la radio, ni el diario, ni la televisión, ni la posibilidad de un legislador, nada de eso. Y había que hacer el acto relámpago y salir porque detrás venía la policía. Pensábamos algo y lo decíamos. Entonces, todos estos que han sido votados, que cobran por su función legislativa y después no van porque no les iban a permitir modificar una coma, a mí me daría vergüenza, no me da vergüenza a mí, me daría vergüenza, es decir, me indigna, porque es una falta de responsabilidad de lo que tiene que hacer el político. Para eso te metiste a político. Está bien, pero fíjate que mirando fuentes, esa coherencia que estás tratando de reclamar entre el pensamiento y los dichos presenta pocos ejemplares en la vida pública que lo sostengan. Estoy recordando a Cafiero cuando dijo: nadie miente más que un político en campaña. Bueno, sí, para eso digamos, bueno, Menem, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, claro, no me votaba. Claro, el doble discurso se naturaliza. Esas son las licencias que se toman algunos, porque yo creo que la política es muy noble. Claro, de acuerdo. Desnaturalizan lo que es la política. Sí, completamente de acuerdo. La usan. Bueno, pero por eso le digo. Entonces, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo.
tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este empresario, y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Por ejemplo, José Luis Barrio Nuevo, que es una de las personas de mayor intimidad del presidente, en una presentación en televisión dice: tenemos que dejarnos de 2 años para sacar adelante al país. Cosa que está registrada en una película que ha hecho un psicólogo que se llama Miguel Rodríguez Arias. La película se llama Las patas de la mentira. No podés manipular el nombre de Manzano, no podés manipular el nombre de Barrio Nuevo, no podés manipular lo que has manipulado. Porque tenés que tomar conciencia de que hay mucha gente que nos está mirando en este momento, que está prestando atención a lo que decís, que lo que vos decís no lo podés demostrar, o por lo menos todavía no está demostrado, si es que hay alguna causa que está iniciada. Está filmado, es la cara de Barrio Nuevo que lo dijo, el tape aquí, pero si no vamos a discutir esto acerca de Freud y el acto fallido. ¿Quiere ver el tape de Barrio Nuevo? Lo traemos acá. Pero lo pedimos a Rodríguez Arias y lo traemos acá. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores, si no nos sacamos este país adelante. Pero escuché la reflexión, Horacio. ¿Usted cree que Barrio Nuevo dijo no vamos a robar nosotros, o dijo una cosa genérica, no hay que robar? Por eso. Tenemos que dejarnos de robar durante 2 años para sacar el país adelante. Está bien, yo lo que lamento profundamente. Es especulación. Yo lamento, Horacio, por Dios. Vos sabés de medios más que yo, y sabés que lo que estás diciendo resuena en quien lo escucha de una manera muy especial. Por eso yo hablo de corrupción con la manipulación que se hace. Estoy en contra de todas las formas de la corrupción, también la de la calumnia y la de la media palabra. ¿Qué injuria y qué calumnia hay aquí? Y yo creo que no estaba equivocado, pues yo no tenía que haber dicho no deben robar, no debemos robar, porque yo soy funcionario y soy parte de este gobierno. La usan y no tienen ningún empacho en decirlo, en definitiva es eso. Entonces, bueno, yo lamentablemente estoy en desventaja con personajes de eso como para que me publiquen lo que yo puedo pensar. A Cafiero le publican cualquier cosa, pero yo creo que es así. Ellos desnaturalizan lo que es la esencia de la política. Claro. Entonces la gente, ¿qué dice? Los políticos son todos iguales. ¿Qué pasó en Italia? Resulta que es un divertido, pero saca el caudal electoral que saca. ¿Por qué? Porque hay gente que, bueno, lo convence con eso, o piensa que los otros ninguno vale la pena. Como me señalaste que sos un optimista y llevaste a los alumnos al terreno a ver las cosas, trayendo la cuestión de la justicia y poniéndola en primer plano, podríamos avanzar en la carga de las palabras también. Bueno, yo creo que hoy está planteada esa posibilidad de manera muy concreta. ¿Cuándo iba a pensar Videla que iba a estar en el banquillo de los acusados? Ellos se reían, se burlaban, sí, fue el primer juicio, pero después la amnistía. ¿Cuándo iba a pensar Menéndez? ¿Cuándo iba a pensar Baraldini? Preso Baraldini. Yo estuve preso por orden de Baraldini. Él dirigía los interrogatorios. ¿Podía pensar él en ese momento? Por supuesto, yo no iba a dirigir un interrogatorio, pero que las cosas iban a dar vuelta de esa manera. Es decir, hoy se ha conquistado, y eso es un mérito que tiene que ver fundamentalmente con una lucha a nivel popular, lucha de los organismos de derechos humanos, lucha de las madres, pero es una casualidad de que eso ya se haya dado en Argentina y en otros lugares no, en donde existieron situaciones similares o muy parecidas, o que están intentando y tienen enormes dificultades. Ahí es donde yo le saco el sombrero a Néstor Kirchner y a Cristina. Ellos se jugaron en eso. Y eso te lo dicen las madres y las abuelas. Nadie los recibió, ellos los recibieron. Y le pidieron perdón por lo que había ocurrido. Entonces eso es una actitud para mí que define un rumbo. Es decir, bueno, entonces esa es la justicia que vamos a hacer todo para que en esto sea justicia hasta donde la vida lo permita, porque también el transcurso de los años hace que Martínez de Oz se muera sin que lo puedan procesar. Bueno, eso ya no está al alcance de ninguna resolución política. Ya está. Pasó. Criminales que Camps y demás, y bueno, y se murieron.
Entonces, bueno, esa es la cosa. De todos modos está la condena social, la condena de la historia de todo eso. Pero que se haya logrado semejante cosa, que Astiz esté preso, y termina un juicio y empieza otro, porque vuelven a aparecer las causas. Además, se libra una batalla. Yo digo, yo no sabía quién era Kirchner. Tenía una enorme duda, porque no lo veía ahí, venía de la mano aparentemente de Duhalde, en fin, toda esa cosa que... Y yo veo, bueno, las primeras actitudes de él, no podía decir, bueno, fue para la foto. Sin embargo, no fue así. Cuando él se baja, se mete entre la gente, asume un compromiso. Pero ¿cuál es la primera medida? Bueno, digamos, a ver, casi me equivoco. La primera medida fue ir a Entre Ríos y pagarles a los maestros. Que esto lo cuenta Filmus. La primera medida, que se les debía varios meses. Pero la primera medida política es el reemplazo de la Corte. Bueno, y recibir a las madres. Pero además el reemplazo de la Corte, porque había que apuntar para ahí. Con la anterior Corte hubiera sido imposible pensar que se llegara a establecer la figura de lesa humanidad como razón para que los crímenes sean imprescriptibles. Con eso cortaron la prescripción. Estos jugaban a que, bueno, ya pasaron más de 10 años, listo, ya está. ¿Y qué valor tiene eso que a nivel internacional se está planteando? ¿Claro? ¿Pensás con este optimismo del que hablabas que se continuarán para avanzar en las complicidades civiles? Es que yo creo que se está planteando eso ahora. Conrado Echevarne, que está implicado en el secuestro, a través de las medidas que tomó él como presidente de la Comisión Nacional de Valores, en el secuestro de empresarios a los que les quitan las empresas. Los torturan, una cosa muy parecida a lo de Papel Prensa. Está preso. No me acuerdo ahora, una era creo que Industrias Grassi y la otra era el Banco de Hurlingham. ¿Pensás que en La Pampa también podría avanzarse con los juicios de la subzona 14 en complicidades civiles? Bueno, yo no sé qué es lo que declaró cada uno. En la previa, bueno, a mí me tocó ir a declarar, Marilena también fue. Nosotros dijimos lo que nos había pasado y lo que sabíamos. Pero yo sé que hay quienes, es decir, yo no podía hacer marcar a ningún civil, porque en realidad lo que a mí me ocurrió no tuvo una intervención de ese tipo, pero me da la impresión de que hay otra gente y que sí tiene nombres civiles, y es probable que los hayan dado. Vamos a ver ahora cuando salga el juicio, a ver qué es lo que pasa. Pero que había civiles, y sí, seguramente, por lo menos haciendo listas, acusando. No sé si beneficiándose con alguna maniobra de la dimensión de la que estamos hablando, como esto de la Comisión Nacional de Valores, no sé. Pero bueno, es que justamente lo que nosotros estamos hoy en día viviendo es la posibilidad de decir lo que sepamos. Y eso puede ser un elemento que ayude a esclarecer las cosas y a establecer las responsabilidades, porque el gran problema de nuestras estructuras políticas es que, pasados los años, el tiempo tapa todo. Y entonces... Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si
no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escuche, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ¡ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. En toda la charla he estado recorriendo la palabra archivos, ¿no? Porque todo el tiempo estuvimos remitiéndonos al pasado y hablando de los estudiantes, ese futuro que está. ¿De qué modo encontrar la amplificación? Bueno, yo creo que ahí hablamos de los estudiantes, hablamos en general de los jóvenes, sí. Que estudiantes o no, que puedan llegar a la conclusión de que a ellos les interesa saber qué pasó. Porque esto del nunca más está muy bien la expresión, pero después, bueno, ¿cómo se sustenta eso? ¿Cómo hacemos? Entonces, yo te voy a contar una cosita casi personal, pero el otro día, cuando se hizo una convocatoria ahí en el Consejo Superior, en el salón del Consejo Superior, lo hizo la universidad, y se habló de, bueno, estuvieron Chumbita, Ana Lasalle, cada uno dijo lo suyo, cada uno de los tres panelistas, después estaba Catalani, que bueno, explicó un poco. Y cuando el pobre Rossi es el muchacho el locutor, estaba haciendo el locutor oficial, iba a cerrar el acto, diciendo, bueno, y entonces termina ahora. Claro, yo me levanté, bueno, yo no lo hago, no pido permiso. Dije, no, un momento, vamos a debatir acá, a ver, ¿para qué escuchamos esto? Entonces, yo lo que dije ahí, dije lo que te iba a contar. Yo, en todos estos años, antes de que el 24 de marzo fuera feriado, antes de que se plantearan los juicios, en pleno alfonsinismo, en pleno menemismo, en pleno lo que quieras, siempre en la semana del 24 de marzo, yo paraba 15 minutos la clase y decía, yo les voy a decir, les voy a contar lo que pasó en esta universidad después del 24 de marzo. ¿Qué pasaba? ¿Qué derechos tenían o no tenían los alumnos? ¿Cuáles eran las
las limitaciones que había de todo orden, en cuanto a libertad de elegir, de tener una bibliografía amplia, de poder circular por la facultad. Y les decía, en este nuevo edificio, ustedes como estudiantes no podían pasar del hueco de la escalera, porque a las oficinas adelante, lo digo porque a mí me pasó que cuando me hice cargo del decanato de la facultad, me dijeron los no docentes, pero ¿y los alumnos pueden, acá no pueden ser? ¿Cómo es que no pueden circular? Pueden circular por todos lados. Pero nosotros tenían instrucciones de que los alumnos no podían pasar para adelante donde estaban las oficinas. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, saco el despacho del decano del salón azul de adelante, lo puse en una oficina que está hasta el día de hoy, al costado. El salón lo quiero abierto, con la mesa adelante, como para que todas las reuniones que se hagan ahí, docentes, no docentes, estudiantes, que lo usen para todo eso, y todo el pasillo sepa lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el problema? Porque había que pasar por toda una serie de filtros. Entonces yo le explico a los estudiantes, se lo he hecho siempre, les he explicado. Además no había derecho a reclamos colectivos, el reclamo, si alguien se animaba a hacerlo, era individual, previa lectura, previo análisis de su legajo personal, y en función de eso era si te respondían o no, si te atendía alguien o no. Las sanciones a los estudiantes, las suspensiones, el caso de los alumnos que por los cuales se le pidió sanción al decano Villarreal porque se habían tomado la Semana del Estudiante, año 77. Ese fue Guerén, que los alumnos no vinieron, y entonces él pasó una nota diciendo de que esto no está permitido por las actuales. Bueno, uno lo explica y los estudiantes lo escuchan. Yo lo he hecho todos los años. Siempre me ha ocurrido, viajando por ahí con alumnos en donde uno pasa tantas horas juntos, que siempre hay alguno que se anima más y empieza a preguntar, ¿y a usted le pasó tal cosa? ¿Y por qué no nos cuenta? No es que no tengan interés, tiene que haber un compromiso de que hay que contarles. El que sepa algo, que lo cuente, que lo diga. Entonces, podemos tener toda una campaña, podemos tener el 24 de marzo feriado, pero si nosotros no hacemos eso, si cada uno de nosotros no asume la responsabilidad, es decir, yo tengo que explicarles, porque ellos no habían nacido, enhorabuena que no vivieron nada de eso, que ellos no saben lo que es prohibir una publicación, no saben lo que es llevarlos presos porque están repartiendo un volante. Bueno, entonces estamos hablando del archivo Sokolowski, que se pone en operación, que se ejecuta cuando cuenta su propia experiencia, desde los saberes. Además hay que aclarar eso. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no te acordás, que intenta el tiempo eliminar. Volviendo al gran núcleo de archivos y pantallas, cuando Derrida plantea, y Vermeren vino a decirlo, el derecho a los archivos, para después encontrar sentidos propios, inclusive significaciones particulares y personales, ¿no? Digo, vinculando lo de Vermeren con Derrida, que un archivo mira más hacia el futuro que hacia el pasado, ¿cómo ves esta dificultad notable en La Pampa de acceder a archivos en distintos formatos? El archivo histórico cerrado, el archivo del obispado que todavía no se ha abierto, del obispado de La Pampa, el canal que no pone en uso social, el acervo audiovisual, que insisto, puede parecer poco ahora, pero se haría una gran convocatoria para que aparezca lo que está privatizado, lo que está en las casas. Claro. Hay videos en las casas que
que son bienes sociales. Sí. Son bienes públicos. Sí. Entonces, para tratar de redondear esto, te digo, escuché hoy una frase demoledora de Daniel Moyano cuando decía: un amigo me dijo, yo sobraba, me vine porque sobraba. Entonces la pregunta es, ¿a los pampeanos les sobran los archivos? Sí, yo creo que no hay tampoco estructurado por lo menos un movimiento de reivindicación democrática, por decirlo de alguna manera, suficientemente amplio, fuerte, consistente, como para que esa exigencia vaya más a fondo, ¿no? Como para que muchos funcionarios no miren para el otro lado, se rían en todo caso. Pensándola en función de lo que dijiste, es probable que ahora, si se acentúa el proceso de democratización de la justicia, es probable que... Y sí, yo creo que hoy es la cuestión esencial. Hoy es la cuestión esencial. No puedo terminar este Archivos y Pantallas sin preguntarte ¿a dónde estuvo el archivo tuyo personal de Alejandro Sokolovsky que te hizo amar los libros? Porque no que me hizo amar los libros. Sí, no llegaste al librero por el azar, sí. Por el Big Bang. No, nosotros hemos dicho más de una oportunidad, si hubiera sido para hacer un negocio rápido, hubiéramos puesto una whiskería o algo así. Como me dijo Marquina, cuando él ya era rector y yo lo fui a ver, yo ya cesante, a ver si estaba dispuesto a hacer algo,
Me dijo, mire, yo que usted pondría una roticería, una buena roticería, acá en La Pampa, porque no hay. Mira, me acordé ahora, nunca lo conté, creo, no sé. Eso está en sintonía con lo que dijo Fernández Mendía. Un museo es una especie de depósito. Bueno, claro, claro. Entonces, bueno, ¿por qué los libros? Y sí, bueno, la lectura siempre fue algo que me atrajo, qué sé yo. Yo aprendí a leer solo, no sé, 4 años tendría. Solo, o me enseñaron mis hermanos, yo soy el menor de 4 hermanos. Siempre hubo un respeto, una consideración muy especial en casa por la cultura, si bien no era una casa de esas que podemos decir hoy en día culturosas. Mis padres eran chacareros, que se tuvieron que venir a la ciudad, a Buenos Aires, con la crisis del 30, porque tenían la producción y no la podía, nadie la compraba. ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos, sí. No había para comer. Impregnado de lo judío, digamos, de la mirada judía hacia el conocimiento, hacia el saber. Bueno, sí, por lo menos en el sentido, no, en casa nunca fueron religiosos, mi papá era un liberal, digamos, él sustentaba valores, él le llamaba los valores nacionales, la identidad nacional judía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era esa identidad? No solamente el decir pertenezco y defiendo esto, o sea, siempre la actitud de él fue decir lo que sos y nunca te eches atrás. Ellos en el campo leían a la luz de un farol a queroseno, ¿no es cierto? Lo que podían leer. Había una biblioteca en el pueblo, era una colonia, eso, 108 colonos, todos con perfil similar. Ahora, dentro de eso, no quiere decir que por ser judíos fueran todos amantes de la lectura. Sí, yo he conocido cada uno. Claro, bueno, pero uno tiene el estereotipo sí. Por ahí. Lo que pasa es que, bueno, hay una condición de, bueno, la obligación de saber leer para poder leer los textos religiosos. Eso es algo que define la cuestión. Lo marcó Ana María Yúa. Exacto, eso es así. Claro. Es decir, el muchacho que a los 13 años tiene que hacer su bar mitzvah, tiene que saber leer. Bueno, por eso ocurría en países como Rusia, por ejemplo, donde todo el pueblo era analfabeto. Los judíos no eran analfabetos, pero no porque supieran ruso, sino porque leían el hebreo. Leían y escribían el hebreo. Y como consecuencia de eso también entendían otro idioma, como podía ser el ruso. Pero el pueblo llano era totalmente analfabeto. Esa era la realidad. ¿Qué efecto Antiopio, en este caso, la religión? Bueno, claro, sí. Un efecto liberador, emancipador, clarísimo. Sí, obligaba a leer. Claro. Ahora, eso se viene después, de alguna manera, como herencia cultural. ¿Qué era lo que querían? Mi papá, mi mamá, profundamente mi papá, que era el que marcaba un poco dentro de él. Él decía que nosotros teníamos que estudiar. Así. Incluso yo tuve así algunas discusiones con él, porque yo quería seguir en el campo. A mí me gustaba todo eso. Yo tenía mi caballo, vacunaba, descornaba, en fin, todas las faenas que se hacían, yo las hacía, las aprendí de él y de los peones, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacía? Novedoso ese perfil para mí, ¿eh? Sí, no. Yo trabajaba en el campo, me gustaba muchísimo. Yo tenía mucho apego a eso y yo le decía a él que me gustaba el campo, que yo quería seguir en el campo. Decía, no, vos tenés que estudiar. Todos ustedes tienen que estudiar. Y ellos, cuando fueron a la ciudad,
a Buenos Aires fueron con una situación muy difícil. Año 33, 2 hijos, chicos, chiquitos, 6 y 2 años. Y bueno, papá fue a lo que venga, a hombrear bolsas, a las estaciones, como se hacía en aquel entonces. Después, poco a poco, fueron logrando un poco poder vivir un poco, bueno, salir de una habitación de un conventillo, en fin, toda esa historia. Tiro, 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 tiro. Ay, tiro, 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 tiro. Ay, spiel der Pássaro en Portland. Pois nos vive em Bassarabie, ne pasta de vida entrava. Ai, que ne pasta de vida entrava, que ne pasta de vida entrava. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La cultura fue eso. Ustedes tienen que estudiar. Todos nosotros, mientras estudiábamos, especialmente ya en un nivel de escuela secundaria, trabajamos, aunque sea trabajar un periodo, no sé, en algo, alguna changa, alguna cosa. Y bueno, yo tenía en casa libros de mis hermanos, algunos libros que habían comprado mi papá, mi mamá era muy lectora también. Qué crack. Sí. Ella leía mucho en yiddish. A casa llegaba, esto ya en Buenos Aires estamos hablando, a casa llegaba a la mañana el diario La Prensa. Y yo me acuerdo que mi papá llevaba el mate al lado de la cama y le leía a mi mamá los debates de la Cámara de Diputados que los reproducía La Prensa. Eso lo tengo así marcado. Entonces decía, señor diputado, tiene la palabra el señor diputado Augusto Fierro. Muy bien, aplausos. Yo era chico, yo escuchaba eso, era todo el debate. Y después venía el cartero y traía un diario, era diario, que se publicaba todos los días, menos el sábado, en yiddish, que se llamaba Die Yiddische Zeitung, que quiere decir el diario israelita, que estaba escrito en yiddish, tenía creo que una columna en castellano, nada más. En ese entonces había en Buenos Aires 2 diarios en yiddish. Uno era el diario israelita, y el otro era el que se llamaba Die Presse. Lo que pasa es que en casa decían que los de Die Presse eran zurdos. Eran los progresistas, entonces nosotros éramos del diario israelita. Mira, planteaba ahí planteaba una ortodoxia. No, la división ideológica está planteada, es decir, siempre el campo de judío siempre fue un campo así de debate y de posiciones divergentes. Eso es histórico, siempre fue así. Es decir, no es hoy en día en Israel, siempre fue así. Pero digamos, la mirada de tu papá entonces no era hacia la izquierda, hacia el anarquismo. Si bien él en las elecciones argentinas votaba a los socialistas. Mirá lo que me estás diciendo, un papá que lee los debates. Se seguía todo eso.
para ir cerrando este primer Archivos y Pantallas, como todos los entrevistados me han planteado sus gustos musicales. ¿Qué pasó con la música en tu familia? A papá le gustaba mucho la ópera, por ejemplo. Incluso nos llevaba, las veces que pudo, nos llevó al Teatro Colón. Le gustaba la ópera, le gustaban los conciertos. Y bueno, se escuchaba música también. El tango no. El tango no. Había el tango ahí. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Sí. Eso no quiere decir que a mis hermanos no les gustara el tango. Mi hermano mayor era un eximio bailarín de tango. ¿Y en cuanto a la música judía, tuvo presencia? Sí. ¿Ibas a la sinagoga? Nunca. Entonces no cantabas los cantos rituales hebreos. No. Sí, no fui, pero digamos mi papá no iba. Mi papá era un liberal, sionista, nacionalista, no religioso. Entonces él tomaba ciertas, por ejemplo, la circuncisión para el varón, el casamiento y el sepelio, de acuerdo al ritual judío. Él está sepultado en Buenos Aires, en el cementerio de Tablada, lo mismo que mi mamá. Pero la concurrencia no. Y yo me acuerdo que yo de chico le insistía, pero ¿por qué no vamos? Y él decía no. Y un día me llevó, porque yo se ve que le hinché. Me dijo, mira, si ves algo que te interese, así, pero él no era partidario de la práctica religiosa. A mí el tango me gusta, me encanta, lo escuché de contrabando muchas veces en mi casa, pero bueno, por supuesto Gardel, Magaldi, Corsini, todos esos eran... El tango en general me gusta, pero especialmente me gusta cantar el tango, debajo de la ducha. Así. ¿Y qué dice tu familia? No, les resulta... ¿En serio que no cantás? Yo el tango que escuchaba era ese.
Me río de las penas, me río de la ilusión, me río de las bellezas de la vida y el amor. Loco a mí me llaman al ver que río yo, porque el mundo no sabe lo que reclama mi dolor. Y en el derrumbe de mi vida un abismo me absorbió. Dejen que mi alma perdida se burle de mi aflicción. Es que a veces me confundo con un llanto, cuando el beso en la emoción se excita, y recuerdo en mis olas de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríe con tu dolor en vano. No hagas que aumente el dolor, que se envenena el corazón. Yo también tuve mis días, yo también tuve mi fe, yo también como nosotros, con cuánta dicha soñé, primaveras ya pasadas y alumbraba un bello sol, que se fueron despiadadas de la falsa ilusión. Hoy vagabundo y perdido, alzo mis brazos en cruz para enterrar al olvido toda una vida sin luz. Es que a veces me confundo con un llanto, cuando el pecho en la emoción se excita, y recuerdo en mis horas de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríe con tu dolor en brazos, no hagas que aumente el dolor, que se envenena el Música sinfónica me gusta, me encanta, qué sé yo, Tchaikovsky, Chopin, Rimsky-Korsakov, y Guastavino, digamos, y nos venimos a Alberto Williams, Guastavino. Me cuesta más. Ajá. Me cuesta más. Yo no sé si es por un problema de... Lo escucho, pero a lo mejor uno ya tiene algo medio... Bueno, Ginastera entonces. Sí, pero siempre me costó escuchar... me costó interpretar bien lo que era la música de... Los clásicos argentinos. Los clásicos argentinos, sí. Sí, no sé por qué. A lo mejor porque uno estaba formado en eso de que tenían que ser los europeos. ¿Sí? Bueno, vamos escuchaba a poner... música en casa porque, bueno, habían construido ahí un tocadisco acoplado a una radio, mis hermanos, con un primo mío. Y entonces teníamos uno de esos de plato y para 78. Con la ¿no es cierto? púa, claro. Con la púa. Y bueno, se traían discos, algunos se compraron, otros se traían de, no sé, una biblioteca que prestaba. Y escuchábamos conciertos y eso era bastante normal en casa. Después, bueno, yo poco a poco empiezo a descubrir el folclore. ¿Con quién? Con los chalchaleros. Te estoy hablando años 53, 54, 55. Después aparecieron los fronterizos, bueno, los trovadores del norte. Bueno, todo eso ya empieza a formar parte de mi acervo musical en esa etapa que uno tiene 15, 17, 18 años, bueno, peñas que hemos compartido. Te capturó el folclore.
a mí me gusta muchísimo. No fue solo la herencia universal de la música, sino viniste al territorio. Sí, tal cual como lo había planteado el terreno. El folclore me gusta, pero suponete, para decir, bueno, folclore estrictamente, a mí los chalchaleros, los fronterizos, los trovadores, y Citarrosa, y bueno, y Biglietti. Alejandro, muchas gracias. Espero que te guste la música que vamos a insertar. ¿Qué es lo que cuenta? No hay otra solución que andar viviendo. A veces inventando la esperanza, a veces engañándolo al silencio. ¿Cómo será la vida sin un sueño? Tal vez como los sueños sin un canto. Así como a la flor hay que regarla, la libertad se canta y se pelea, se la sigue cantando hasta alcanzarla, y se vuelve a cantar porque no muera el canto que soñaba Víctor Jara. Es el sueño que canta nuestra América. Porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. Es el incendio azul donde se quema el odio, la miseria y el espanto. Y no ha de haber cantor que no lo asuma, o no ha de haber traición que duela tanto. Nos vamos con archivos y pantallas. Gracias a Radio La Tosca, a Nadia Villegas, a Mariano Roldán, a Ariel Pérez, la comunicación que hace posible que los archivos y pantallas cobren vigencia mirando hacia el futuro.